¿Alguna vez viendo una película de superhéroes, una obra de teatro o incluso un edificio con columnas, se han puesto a pensar de dónde viene todo eso? Bueno, hoy nos vamos directo a la raíz. Vamos a hablar del clasicismo griego, la época que básicamente sentó las bases de nuestra literatura, nuestro arte y hasta nuestra forma de pensar. Y esto nos lleva a la gran pregunta de este análisis, ¿no? ¿Cómo es posible que ideas de hace más de 2500 años sigan tan vivas hoy? Para entenderlo, tenemos que meternos de lleno en qué era lo que buscaban y, claro, qué fue lo que lograron. Para descifrarlo, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero, vamos a ver ese ideal de perfección que los movía. Después, las reglas de su arte. Haremos un viaje por sus tres grandes etapas. Nos detendremos en su invento más famoso, el teatro. Y cerraremos con el legado que, de hecho, todavía nos define. ¡Arranquemos! Ok, empecemos por el corazón del asunto. ¿Cuál era el gran objetivo del clasicismo? La respuesta, en realidad, cabe en una sola palabra: perfección. El clasicismo, que nació en la antigua Grecia, es mucho más que un estilo artístico, es casi una filosofía. Se trata de una búsqueda constante, incansable, de un ideal de perfección, de armonía y de equilibrio, y no solo en sus esculturas o templos, sino en la vida misma. Pensemos en tres pilares que sostienen toda esta idea: perfección, armonía y equilibrio. Para los griegos, una persona completa, integral, era la que cultivaba su cuerpo, su mente y su ética en un balance perfecto. Y esta idea fue tan potente, pero tan potente, que siglos después el Renacimiento y el Neoclasismo la rescataron como su máximo modelo a seguir. Bien, ya tenemos el qué buscaban. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo lograban plasmar ese ideal en su arte y su literatura? Pues con un conjunto de reglas bastante claras que definieron toda su estética. Y aquí es donde todo se conecta. Ellos no buscaban la belleza común y corriente, sino una belleza idealizada, y para llegar a ella, la razón tenía que estar siempre por encima de la emoción. Creían que solo con orden y lógica se podía alcanzar la verdad. Esto se ve clarísimo en su lenguaje, súper preciso, ordenado, también en su respeto casi sagrado por la forma, y en los temas que tocaban, que eran universales: el amor, la guerra, el destino, casi siempre explorados a través de su fascinante mitología. Ahora, es importante entender que este movimiento no apareció así como si nada. Tuvo una evolución, una historia que podemos contar en tres grandes actos. El primer acto es el periodo arcaico. Aquí es donde todo arranca, con esos poemas épicos gigantes que se contaban de memoria. Luego llegamos a la Edad de Oro, el periodo clásico. Este fue el momento de máximo esplendor en Atenas. Aquí nacen la filosofía y el teatro. Y para cerrar, el periodo helenístico, cuando la cultura griega, gracias a Alejandro Magno, se expande por todo el mundo conocido. Y claro, cada etapa tuvo su género estrella y sus figuras clave. En el arcaico, los reyes eran Homero y la épica. En el clásico, el escenario se lo robaron la tragedia de Sófocles y la comedia de Aristófanes. Y ya en el helenístico, la literatura se volvió más refinada, más de estudio, con poetas como Teócrito. De todas las cosas increíbles que surgieron en el periodo clásico, hay una que cambió las reglas del juego para siempre: la invención del teatro. Es sin duda uno de sus legados más espectaculares. ¿Y de dónde salió? Bueno, no se inventó en un laboratorio. La tragedia nació en medio de la fiesta, en los rituales para honrar a Dionisio, el dios del vino. En esas celebraciones se cantaban unos himnos en coro, los llamados ditirambos, y poco a poco, de esos cantos grupales, fue surgiendo el diálogo, los personajes y ¡pum!, nació el teatro trágico. El teatro griego tenía, digamos, dos caras. Por un lado, la tragedia, que te hace pensar en las preguntas más profundas: el destino, la culpa, nuestro lugar en el universo. Y por el otro, la comedia, que era como un espejo cómico que se burlaba sin filtro de los políticos, los filósofos y las costumbres de la gente. Dos géneros, dos formas de ver el mundo. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje. Entonces, ¿cuál es el verdadero impacto de todo esto? ¿Por qué lo seguimos estudiando? Muy simple, porque su legado, nos guste o no, nos define. A ver, el punto clave es este. El clasicismo griego no es solo un capítulo en un libro de historia, es el cimiento sobre el que se construyó toda la literatura de Occidente. Nos dieron la épica, nos dieron el teatro y, quizá lo más importante, nos dieron un modelo de pensamiento basado en la razón. Cada vez que leemos una novela, vemos una obra o discutimos una idea, en el fondo estamos conversando con ellos. Y para terminar, una reflexión. Si el ideal más alto de los griegos era la razón y el equilibrio,
¿Por qué su arte, sobre todo la tragedia, está tan obsesionado con fuerzas totalmente irracionales? Con el destino, la furia de los dioses, con esas pasiones humanas que no se pueden controlar. Quizás, solo quizás, en esa contradicción es donde vive su verdadera genialidad. Y por eso nos sigue pareciendo tan relevante hoy.